La aflicción es una parte de la vida. La Biblia dice, el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5, versículo 7. A veces nosotros, los cristianos, esperamos que Dios nos proteja de los problemas y de las desgracias. ¿Sabes cuál es el tema de todo? Que cuando Dios lo hace nos olvidamos. Tanto los cristianos como las personas no salvas experimentan pruebas, problemas, sufrimientos. La manera en que enfrentamos las pruebas de la vida depende de la forma en que interiormente veamos y creamos las cosas. Si vemos todo desde un punto de vista netamente humano, nos sentimos desalentados, nos sentimos derrotados. Si miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, reconociendo su carácter y viendo su mano en todas las circunstancias, vamos a conocer la paz, conoceremos el gozo, conoceremos la felicidad. Hay muchos que se preguntan cuál es el secreto para una vida feliz. Hay algunas cosas que debemos saber. Antes de considerar los pasos, los diferentes consejos que nos van a llevar a una vida cristiana feliz, hay cosas que tú y yo debemos saber. En primer lugar, debemos saber qué es lo que podemos esperar en esta vida. Hay una falsa enseñanza circulando entre el pueblo de Dios que dice más o menos lo siguiente: hazte un seguidor de Jesucristo y todos tus problemas terminarán. Dios te guardará de enfermedades y te dará éxito con solo creer la teología correcta. Y si puedes también reclama las promesas de Dios. Hay muchos que predican estos mensajes. Acepta a Jesús y tus problemas se habrán resuelto. Mentira. En ninguna parte de la Biblia promete Dios esto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, verso 33. La aflicción es parte de esta vida y nadie se escapa de ella. La Biblia dice que el hombre nacido de mujer, corto de días, es hastiado de sinsabores. Job capítulo 14, versículo 1. Los cristianos debemos esperar pruebas y sufrimientos. La Biblia dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Nuevamente la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. La Biblia dice que Dios nos ama como a su propio Hijo, porque nos ama tanto. Y como nos ama tanto, Dios desea todo lo mejor para nosotros. Siempre busca nuestro mayor bien, aun cuando nosotros nos conformaríamos gustosamente con menos. Cuando David pensó en lo mucho que Dios lo amaba y cómo Dios estaba siempre pensando en él, David dijo lo siguiente: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos». Salmo 139, versículo 17. Tú y yo debemos saber la meta que Dios tiene para nosotros en esta vida. Para comprender lo que Dios está haciendo con nosotros, debemos saber cuál es su meta para nuestra vida. Su meta no es solo hacernos felices y prósperos. La meta de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo, perfeccionarnos cada día. La Biblia dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo nos va conformando Dios? A la imagen de su Hijo. Lo hace a través de nuestras circunstancias, a través de la disciplina del Espíritu Santo. Y eso involucra pruebas, aflicciones, sufrimiento. Por lo tanto, debemos contar con tales cosas, porque esas cosas son parte necesaria del trato de Dios para hacernos semejantes a Cristo. Para disfrutar de la vida cristiana y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, hay pasos concretos que debemos dar.
En primer lugar, debemos creer que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él impera sobre todas las cosas en este mundo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No existe nada que pueda estorbar o evitar que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. La palabra de Dios nos habla de esto. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto lo escribió el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 4, versículo 35. En todas partes y en todo tiempo Dios rige su creación, ejerce su soberanía. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículo 6. La Biblia, la palabra de Dios, dice que todas las cosas son para servir a Dios. Y esto significa que todas las cosas le sirven a Dios para realizar sus propósitos. Tenemos la tendencia a pensar que solo las personas y las cosas buenas sirven a Dios. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas, sean buenas o malas, son para servir a Dios y por lo tanto tienen que hacer su voluntad. David lo expresa en el Salmo 119. Dice que casi fue destruido por los soberbios que han cavado hoyos para él y lo persiguen sin causa. Frente a todas estas pruebas y sufrimientos, David declaró la fidelidad de Dios y dijo que todas las cosas están para servir a Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Todas ellas te sirven. Salmo 119, versículo 89 en adelante. David se dio cuenta de esta gran verdad. Todas las cosas son para servir a Dios y por lo tanto tienen que hacer su voluntad. Aún las cosas feroces, aún las tormentas, los volcanes, los terremotos, le sirven, le dan cumplimiento a su palabra. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Salmo 148, versículos 7 y 8. Todas las cosas son para servir a Dios. Y esto es cierto, no solo para las cosas de la naturaleza, sino también para ti y para mí. Esto también va para las naciones, para los reyes, todo está bajo su control. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Aún Satanás y aquellos que le sirven son usados por Dios para cumplir su voluntad. Fue Satanás el que manipuló la muerte de Jesús y puso en el corazón de Judas el deseo de traicionar a Jesús. Fue Satanás el que instigó a las multitudes para pedir su muerte. Este mismo Satanás y sus seguidores fueron usados por Dios como siervos para efectuar su plan perfecto para la salvación eterna de los hombres. Dios es el que le da permiso a Satanás para que toque a Job, para que le quite todo. Dios es el que lo permite, le da permiso. Todo se sujeta a Dios. Debemos creer que Dios es bueno. Dios es siempre bueno. En todo momento Dios es bueno. Bueno es Dios. Dios es bueno. Cuando nos llegan las pruebas, cuando nos llegan las dificultades, Satanás trata de poner malos pensamientos en nuestras mentes. Él nos sugiere cosas como Dios no te ama. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir que esto te suceda? De hecho, son preguntas que se hacen las personas hoy en día. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Si aceptamos los malos pensamientos de Satanás, estos nos van a hundir en la depresión, en la melancolía. El remedio para los pensamientos malos son los pensamientos buenos. Ni más ni menos. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno. Y esto es verdad a pesar de nuestras circunstancias. La Biblia dice: alabad a Jehová porque Él es bueno.
porque para siempre es su misericordia. Salmo capítulo 106, verso 1. Cuando podemos creer que Dios es bueno, al haber permitido que nos sorprenda alguna prueba, entonces nuestra fe puede creer que Dios es grande y completamente capaz de liberarnos. Esto lo dijo Lee Maxwell, fundador del Instituto Bíblico de Prayer. Debemos creer que la voluntad de Dios es perfecta. No solo Dios es bueno, Él es perfecto. Su obra es perfecta. Su voluntad es perfecta. Hay muchos misterios en la vida que no podemos explicar. Los cristianos, tú y yo, sufrimos las mismas tragedias. Sufrimos penas por otras personas. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender porque las estamos mirando desde el punto de vista terrenal y no desde el punto de vista de Dios. Pero Dios no se equivoca. No importa cómo puedan verse las cosas en este mundo perverso, todo lo que hace Dios es perfecto. Su plan no puede mejorarse porque no hay un plan B. Los planes de Dios funcionan siempre. Y la Biblia dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18, verso 30. Dios es perfecto. Dios es amor. No creas a estas personas que hoy en día dicen que si Dios es amor, ¿por qué permite esto? ¿Qué Dios más cruel? ¿Qué Dios más tirano? Mentira. Lo que hacen con eso es minar tu fe, meter pensamientos malos. Dios es perfecto. Se cuenta la historia de un hombre que hizo un reloj y le mostró solo la parte de atrás a un amigo que jamás había visto un reloj. Creo que esta historia la conoces. El fabricante abrió la parte de atrás y le preguntó a su amigo qué opinaba de la persona que lo había hecho. El hombre vio algunas ruedas, otras rueditas más pequeñas, algunas giraban hacia un lado, las otras hacia otro, algunas ruedas caminaban lentamente, otras más rápidamente, y viendo todo eso que le parecía muy confuso, le contestó: «Pienso que el hombre que hizo esto estaba loco». Entonces el fabricante le mostró a su amigo la parte delantera del reloj y le preguntó qué pensaba ahora de la persona que lo había hecho. El hombre vio las dos manecillas del reloj moviéndose con precisión y cada una en su círculo correspondiente y ambas dando perfectamente la hora del día. ¿Qué hizo este hombre?, replicó. «Pienso que el que hizo esto es la persona más sabia que ha vivido». Esta breve historia nos ayuda a comprender una gran verdad respecto a la vida. Estamos aquí en la tierra y vemos solo el lado terrenal de lo que hace Dios. Y así dejamos de ver su diseño y los planes perfectos para nuestra vida. Las ruedas van cada una por su lado y a veces parecen no tener ni diseño ni propósito. Pero algún día, hermano y hermana, escucha esto, veremos el lado celestial de todo lo que hace Dios. Algún día, incluso en la tierra, diremos: pues mira, el Señor ha permitido esto en mi vida para darme este toque de atención, para que entre en razón, para que vuelva en sí. Algún día veremos su diseño perfecto, su plan para nuestra vida y diremos: Señor, gracias. Tu senda es a la verdad perfecta. Todo lo que hace Dios es de sabiduría perfecta y lo hace primeramente para su gloria, para su propia gloria. Hay algo dentro de nosotros, detrás de nuestros sentimientos, detrás de nuestros deseos que decide todo y lo controla todo. ¿Sabes qué es? Nuestra voluntad. Debemos entregar nuestra voluntad a Dios. La voluntad, que en la Biblia a veces se llama el corazón, es la fortaleza de nuestro ser. Ni los sentimientos ni nuestros deseos determinan lo que hacemos. Es nuestra voluntad. Para que Dios pueda llegar a tener el control completo sobre nosotros, Él tiene que poseer nuestra voluntad. Y en Proverbios capítulo 23, verso 26, Dios dice: «Dame, hijo, tu corazón». Él está pidiendo que le rindamos la voluntad.
no está pidiendo ni los sentimientos ni los deseos. Él quiere nuestra voluntad. Porque la voluntad que tiene Dios para nosotros es perfecta. Él no nos impone su voluntad. Dios nunca nos quita el libre albedrío. Si no le rendimos la voluntad, puede ser que pasemos por alto su plan perfecto para nuestra vida. ¿Y qué significa que tú y yo nos rindamos a Dios, que rindamos nuestra voluntad a Dios? Pues significa desear lo que Dios desea, en todo tiempo. Y así Dios desarrolla su plan en nuestra vida. Y no nos olvidamos de lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Debemos creer que todas las cosas ayudan a bien. Nada de lo que ocurre en la vida de un cristiano es por casualidad. Todo lo que nos sucede es ordenado o permitido por Dios, y todas las cosas que nos sobrevienen obran juntas para nuestro eterno bien. Así lo dice la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La razón por que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios es porque Dios es soberano. Todas las cosas son para servirle a Dios, y Él las hace servir también a sus hijos que lo aman. Para un hijo de Dios que confía en Él, todo proviene de la mano de su Padre, de la mano de Dios. No importa el medio por el cual llegue. Sabemos que Dios no puede ser el autor de tales cosas como la crueldad o el pecado. La Biblia enseña que nada puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios lo desee o lo permita. Y si Dios lo desea o lo permite, lo hace porque sabe que finalmente será una bendición para esa persona, para aquel hijo. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos rodeados de la presencia misma de Dios. Nada nos puede suceder o tocar a menos que Dios lo permita. Y si Él permite que algo nos suceda es porque sabe que es para nuestro bien. Puede haber provenido de hombres malos que intentaron hacernos mal, pero si Dios lo ha permitido, entonces a la hora que nos alcance será una bendición para ti y para mí. Tenemos el ejemplo de José. Vaya hermanos que tenía, ¿eh? Qué terrible lo que le hicieron sus hermanos cuando, odiándolo, lo vendieron como esclavo. Sin duda ese fue un gran pecado y sus hermanos le deseaban el mal, pero Dios lo permitió. Y cuando alcanzó a José, se había convertido en la voluntad de Dios para él. Se transformó en la bendición más grande de toda su vida, aunque él no lo vio así en ese momento. A su tiempo, José vio la mano de bendición de Dios en todo el asunto y dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, verso 20. Debemos ser agradecidos. En todo su trato para con nosotros, Dios nos está enseñando a confiar en Él. Y la prueba de que estamos confiando en Dios en todas las circunstancias es nuestro agradecimiento. Y la Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto de los cristianos para una vida feliz? Dios. Ver a Dios en todas las circunstancias. Siempre en esta vida nos vamos a enfrentar con dos elecciones. Podemos escoger el camino por vista o podemos escoger el camino por fe. Eso es lo que hizo Abraham y Lot. Se tenían que separar. Los ganados de Abraham y de Lot eran tan grandes que hasta los pastores tenían tensiones entre ellos. Y decidieron separar sus caminos. ¿Qué hizo Lot? Escogió para sí la llanura. Imagínate a los dos, Abraham y Lot. Suben a lo alto de una colina y le dice a Abraham: bueno, escoge qué camino tomar. Y Lot alza sus ojos y ve por allí, desierto, piedras, rocas, espinos, cardos. Y ve por la otra parte, una llanura verde, los ríos, lugar fresco. ¿Qué hace Lot? Escoge esa parte. Caminó por vista y no por fe. Qué triste, ¿verdad? Ahora mismo, yo si fuera Lot, hubiera dicho a Abraham: no me sueltes, no me quiero separar. Prefiero estar a tu lado y que me salpique la bendición a irme a la llanura de Sodoma y Gomorra.
Caminar por fe significa mirar más allá de las circunstancias y ver la mano de Dios obrando tras cada una de ellas. Suponte que estás sentado en una casa, con una ventana que se abre a una vista increíble. Hay montañas, por ejemplo. Hay dos cosas que puedes hacer. Puedes mirar la ventana y dejar que tu mirada se detenga en el cristal de la ventana. Ves el cristal y ves sus fallos, sus imperfecciones, ves que la ventana está sucia, está agrietada. O puedes dejar que tu mirada pase a través del vidrio para ver esas montañas, ver la creación de Dios más allá. Cuando escogemos andar por vista, vemos solo las circunstancias. Pero cuando escogemos andar por fe, vemos más allá de las circunstancias y entonces descubrimos a Dios obrando a nuestro favor. La fe no es un sentimiento, emoción, que esto es lo que están predicando últimamente en las iglesias, falsas doctrinas. La fe no es un sentimiento o emoción. Fe es elección voluntaria de creer lo que Dios dice en su palabra. Por fe puedes creer que Dios está en cada circunstancia que te ocurre. Por fe puedes creer que su voluntad es buena y perfecta. Por fe puedes crecer cada día. Por fe tú puedes creer que todas las cosas están para servirle a Dios. La persona que se pone bajo la autoridad de Dios es una persona tranquila. En otro tiempo planificábamos diligentemente, pero hoy confiamos tranquilamente en el Señor. En otro tiempo teníamos muchas ideas, muchos planes, muchas ambiciones. Ahora juzgamos que la voluntad de Dios es mejor y descansamos en Él. El secreto de una vida feliz es ver a Dios en todas las circunstancias. ¿Estás confiando en Dios? A pesar de que estás pasando por tiempo de prueba, por tiempo de aflicción, ¿sigues confiando en Él? ¿Te apoyas en Él en esos momentos de dolor, de prueba, de aflicción? Pon tu confianza en Él. Espérale. Todo obra para bien. Dios permite las pruebas, las situaciones difíciles en nuestra vida, porque algo bueno vamos a sacar de ese momento. Le pasó a Job. Dios permitió que Satanás viniera a su vida. Y mira la bendición por permanecer fiel a Dios. Es tiempo que tú y yo permanezcamos fieles a Dios, como lo hizo José, como lo hizo Job, en medio de la prueba, pero también en los momentos donde las cosas nos van bien. Sigue confiando en Él. Todo obra para bien a los que confían en Jesús.